En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi prima arruinó mi matrimonio y quedó embarazada de mi esposo. Cuando mis padres me pidieron perdonarla, descubrí un secreto familiar imperdonable. Hace 6 años, finalicé mi matrimonio porque mi esposo me fue infiel con mi prima, quien se había hospedado en nuestra casa durante algunas semanas. Solo necesitó ese breve período para traicionarme, lo cual refleja claramente qué tipo de marido tenía. Mi ex esposo y yo tenemos ahora 35 años. Nos conocimos en nuestro lugar de trabajo, mantuvimos una relación durante 3 años antes de que me propusiera matrimonio, y nos casamos cuando ambos teníamos 27. Llevábamos 2 años de matrimonio cuando ocurrió el incidente. En aquel momento, mi prima, a quien llamaré Carol, se había trasladado a nuestra ciudad para perseguir su carrera como actriz, y se quedó en nuestra casa durante un par de semanas antes de mudarse a su propio apartamento. Había abandonado la universidad, tendría unos 20 años, mientras que mi esposo y yo le llevábamos una década de diferencia. Esto hizo que todo fuera aún más desagradable, porque aunque solo permaneció con nosotros durante 2 o 3 semanas, aparentemente ella y mi esposo comenzaron a verse a mis espaldas. Supongo que fue algo habitual, porque después de mudarse, nos visitó algunas semanas más tarde, y junto con mi esposo, me revelaron toda la verdad. Estaba embarazada y mi esposo era el padre. Naturalmente, mi ex me suplicó que no lo abandonara. Hizo numerosas promesas asegurando que nunca volvería a decepcionarme, y que todavía podríamos hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero hay líneas que no se pueden cruzar, y esta es definitivamente una de ellas. Empaqué mis pertenencias y me marché de inmediato. Me quedé con una amiga durante una semana, y presenté la demanda de divorcio. En cuestión de meses, todo había terminado. Desde entonces, no he mantenido comunicación con mi ex esposo, ni he tenido ningún tipo de contacto con Carol. Eso sí, informé a sus padres sobre lo sucedido. Obviamente estaba muy afectada, así que les conté todo lo que sabía y les dejé claro que no apoyaría más a su hija de ninguna manera. Me tomó años recuperarme de esta situación, porque mi ex, en quien había depositado toda mi confianza, me traicionó al intimar con esta joven a quien siempre había considerado como una hermana menor. Carol sabía perfectamente que siempre la había visto como una hermana pequeña, ya que no tengo hermanos propios. Ella era consciente de cuánto la quería, y le permití quedarse en mi casa sin pagar alquiler mientras apoyaba sus aspiraciones, incluso cuando sus padres no estaban completamente de acuerdo con su elección profesional. Pero así fue como decidió retribuirme, intimando con mi esposo y destruyendo mi matrimonio. Desde entonces, he cortado toda relación con Carol y con mis tíos, porque no tenía nada que decirles. Mis padres también me informaron que habían cortado lazos con los padres de Carol, y como no tenía razones para dudar, les creí, pero ahora ya no estoy tan segura. La madre de Carol es la hermana menor de mi padre, y mi madre también mantiene una estrecha relación con mi tía, ya que fueron compañeras en la universidad. De hecho, así fue como mis padres se conocieron, por lo que sabía que sería difícil para ellos romper la relación con los padres de Carol debido a su estrecho vínculo. Sin embargo, me sentía agradecida de que hubieran decidido hacerlo por mí, de valorarme. Para aclarar, yo no les pedí que lo hicieran, fue su decisión porque creían que no podrían mantener el contacto con ellos con la conciencia tranquila. No obstante, parece que han cambiado de opinión, porque hace unos días recibí una invitación de Carol para su boda. En el correo electrónico me pidió que fuera su dama de honor. Resultó muy extraño, porque han pasado 6 años sin ningún tipo de contacto, y no hubo ninguna disculpa formal de su parte en ningún momento, ni siquiera en este correo. De repente, su decisión de invitarme a su boda y pedirme que fuera su dama de honor me pareció completamente absurda. Aunque han transcurrido 6 años y he superado mi matrimonio, no creo que jamás pueda olvidar esa traición. Por lo tanto, respondí a ese correo rechazando la invitación y negándome a ser su dama de honor. Y ya que estaba en ello, le expresé que no deseaba volver a saber de ella y que se mantuviera alejada de mi vida. Considero que mi reacción fue bastante moderada, teniendo en cuenta los hechos. Pero mis padres me llamaron ayer para hablarme sobre esta situación. Me informaron que los padres de Carol se habían comunicado con ellos, y aparentemente, Carol estaba muy afectada por mi respuesta, ya que pensaba que esta era una oportunidad para reconciliarnos. Pero en lugar de perdonar, yo había elegido mantener el resentimiento. Mis padres creen que, dado el tiempo transcurrido, debería perdonarla y aprovechar esta oportunidad para reconectar con mi familia, para reunirnos todos nuevamente. No puedo creer que esa sea su opinión, especialmente cuando conocen todo el sufrimiento que experimenté. Así que terminé discutiendo con ellos. Me dijeron que estaba siendo irracional y que todos cometemos errores. Afirmaron que yo también he cometido errores,
por lo que no puedo juzgar a los demás eternamente. Pero mis errores no incluyen intimar con el esposo de mi prima. La diferencia con ella es que destruyó un hogar. Eso no es un error, es una elección consciente. Ella no era una niña que desconocía lo que hacía, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Debo mencionar que ella decidió continuar con el embarazo, pero desafortunadamente sufrió un aborto espontáneo. Si eso no hubiera sucedido, ella tendría ahora un hijo de aproximadamente 5 años con mi esposo, y estoy convencida de que habría ocupado mi lugar como su esposa. Sin embargo, después del aborto, ya no tenían motivos para permanecer juntos, y según he escuchado, terminaron su relación unas semanas después. Sus padres la llevaron de regreso a nuestra ciudad natal. Si no hubiera sido por el aborto espontáneo, estaría casada con mi ex esposo, viviendo en la casa donde yo vivía y criando un hijo que no le correspondía tener. No creo que ninguna persona razonable pueda perdonar y olvidar algo semejante. Así que agradezco este espacio para poder desahogarme con mi historia. Ha sido extremadamente difícil tener que enfrentar todo esto nuevamente, y escribirlo resulta bastante liberador. Actualización 1. Es momento de mi sesión de desahogo semanal. Ayer decidí confrontar a mis padres. Finalmente, los llamé después de evitarlos durante un par de días porque realmente necesitaba saber si me habían dicho la verdad sobre haber cortado contacto con la familia de Carol durante todo este tiempo, o si simplemente me habían mentido para que no me enfadara con ellos. Cuando los llamé, no les di oportunidad de hablar primero y dirigir la conversación. Planteé la pregunta de manera directa y sin rodeos porque no quería perder tiempo y necesitaba una respuesta inmediata. Pero en cuanto les pregunté sobre Carol y si habían mantenido contacto con su familia en los últimos años, comenzaron a dudar. Instantáneamente supe que algo no estaba bien. Pero no iba a terminar la llamada sin conocer la verdad. Eventualmente, admitieron que, aunque intentaron mantenerse alejados de ellos durante un par de años después de mi divorcio, finalmente retomaron el contacto, y se reconciliaron hace unos años. Se habían asegurado de ocultármelo porque estaban convencidos de que me enfadaría. Pero no me enfadé. Fue mucho peor. Inmediatamente colgué el teléfono porque no tenía nada más que decirles ni nada que quisiera escuchar de ellos. Me habían mentido, y eso fue lo que más me dolió, no el hecho de que estuvieran en contacto con la familia de Carol. Aunque parezca extraño, sí, me molestó, pero no tanto como el hecho de que me lo ocultaran. Continuaron intentando comunicarse conmigo, pero estaba demasiado furiosa, así que no respondí ninguna de sus llamadas. Luego, comenzaron a enviarme mensajes expresando cuánto lamentaban haberme ocultado esto. Sabían perfectamente que me molestaría mucho si mantenían contacto con Carol y sus padres, y por eso decidieron mantenerlo en secreto. Si lo sabían, no deberían sorprenderse por mi reacción. No comprendo por qué llegaron a tales extremos. No sé qué habría ocurrido si me hubieran dicho la verdad, tal vez me habría dolido, pero al menos habría sabido que estaban siendo honestos conmigo. Incluso podría haber entendido las circunstancias porque, después de todo, la madre de Carol es la hermana de mi padre y la mejor amiga de mi madre. No es como si ellos hubieran alentado a Carol a arruinar mi matrimonio, esa fue su decisión personal, y estoy bastante segura de que tampoco estaban contentos con eso. No los culpé directamente, pero me sentía aliviada de que mis padres los evitaran, ya que habría resultado incómodo si nuestras familias hubieran continuado en contacto. Sin embargo, aunque hubieran elegido mantener el contacto y hubieran sido sinceros conmigo desde el principio, no estaría tan molesta como lo estoy ahora. Ese es el problema, me mintieron y luego intentaron encubrirlo durante tantos años. Incluso ahora, me estaban presionando para que resolviera la situación con Carol y la perdonara. Seguían pensando en ellos mismos y no en mí, y no puedo imaginar un comportamiento más egoísta. Después de un tiempo, me sentí realmente mal, así que decidí bloquearlos porque ya no quiero tener ninguna relación con estas personas. Evidentemente, no me respetan ni me comprenden, y eso es lo mínimo necesario en cualquier tipo de relación. Ya he experimentado la traición por parte de personas que amaba, así que tengo un problema con la deslealtad. Pero si pude vivir sin mi ex, estoy segura de que también podré vivir sin mis padres. Por supuesto, va a ser doloroso, lo sé perfectamente. Probablemente, será aún más difícil porque durante los últimos 6 años, saber que al menos mis padres me apoyaban fue lo que me ayudó a seguir adelante. Pero ahora sé que también han traicionado mi confianza, y por mucho que duela, no quiero mantener a personas así en mi vida. Creo que ya he experimentado suficiente dolor y traición para toda una vida. No necesito más de esto. Actualización 2. No he tenido noticias de mis padres desde hace 2 semanas, cuando los bloqueé. Al menos hasta ayer por la mañana, cuando decidieron visitarme sin invitación previa. Tan pronto como abrí la puerta, comenzaron a expresar que se habían sentido tremendamente culpables por sus acciones,
y que deseaban disculparse personalmente. Mencionaron que habían intentado contactarme varias veces durante las últimas 2 semanas, pero como los había bloqueado, resultaba imposible. Efectivamente, esa era mi intención. Sin otra alternativa, decidieron volar hasta aquí para hablar conmigo cara a cara y resolver nuestras diferencias. No pretendían enfadarme y reconocían haber sido egoístas más allá de lo perdonable, pero aún así, querían intentar disculparse. Me sentía algo escéptica respecto a conversar con ellos porque todavía estaba bastante molesta por sus mentiras, pero decidí darles una oportunidad. Les permití entrar. Comenzaron explicándome que cuando decidieron reconciliarse con los padres de Carol, ellos también atravesaban un período muy difícil. Era comprensible, ya que Carol había tomado numerosas decisiones desacertadas. No había sido una estudiante destacada en la escuela, y ya había resultado complicado para ella acceder a una universidad. Cuando finalmente fue aceptada en una institución respetable, decidió abandonarla para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Yo la apoyé en esa decisión también porque, aunque no poseía un talento extraordinario, debo reconocer que en los videos que había visto de sus actuaciones, se notaba su pasión por la interpretación. Con tiempo y experiencia, definitivamente existía margen para mejorar. Así que abandonó la universidad y vino a vivir con nosotros para perseguir sus aspiraciones. No imaginaba que sus sueños incluirían a mi esposo. Para sus padres fue extremadamente difícil, porque sus hermanos mayores habían seguido trayectorias convencionales y se encontraban bastante satisfechos con ello, pero Carol parecía no encajar en ese modelo. Sus padres temían su naturaleza impulsiva. No necesitan explicármelo, lo comprobé personalmente. Luego, apenas unos meses después de mudarse a nuestra ciudad, se enteraron a través de mí que estaba embarazada del hijo de mi esposo y que, aparentemente, había destruido mi matrimonio. Como si no estuvieran ya suficientemente preocupados por ella, les comuniqué esa noticia devastadora. Intentaron hacerla regresar a casa, pero ella se negó, afirmando que deseaba tener al bebé y permanecer con mi esposo. Durante todo mi proceso de divorcio, los padres de Carol enfrentaban su propia batalla intentando orientar a su hija correctamente, mientras Carol simplemente rechazaba escucharlos. Atravesaban un período extremadamente complicado. Mis padres también habían cortado relación con ellos. Resultó tremendamente difícil para ellos afrontar todo esto completamente solos. Cuando Carol finalmente sufrió el aborto espontáneo y regresó a casa, sus padres no sabían cómo proceder. Comenzaron a intentar contactar a mis padres en busca de apoyo emocional, y se disculparon repetidamente por las acciones de Carol, aunque no fuera precisamente su responsabilidad. Mis padres se esforzaron por ignorarlos, pero finalmente no pudieron mantenerse firmes y terminaron respondiendo para ofrecer algo de apoyo emocional. Además, el resto de la familia también los evitaba porque, aunque intentamos mantener la situación lo más discreta posible, los rumores se propagaron y las personas comenzaron a comentar. Admito que parte de eso podría haber sido mi responsabilidad porque conversé con algunos primos sobre el tema, y aunque les pedí discreción, no hay forma de saber quién pudo haber compartido información con otros. Tampoco me siento culpable por ello, hablar sobre mi experiencia es un derecho que me he ganado. Aunque la situación ha mejorado ligeramente y la familia ya no los evita completamente, las cosas no han vuelto a ser como antes. Durante estos años, los padres de Carol han expresado profundo arrepentimiento y remordimiento por todo lo sucedido. Ni siquiera ellos han podido perdonar totalmente a Carol, pero han aceptado la situación porque, al final del día, sigue siendo su hija. Mis padres me explicaron que han sido su única fuente de apoyo y fortaleza. Aparte de ellos, los padres de Carol fueron prácticamente rechazados por todos durante un tiempo. Mis padres no querían abandonarlos completamente por algo que ni siquiera fue su culpa, especialmente cuando cada día enfrentaban las consecuencias de las acciones de su hija. Sin embargo, también sabían que yo atravesaba un momento extremadamente difícil. No querían lastimarme manteniendo contacto con Carol o sus padres. Sin darse cuenta, comenzaron a ocultarme la verdad. Aunque consideraron revelarme la realidad en algún momento, nunca lo hicieron porque temían herirme o provocar mi enojo. Lo que más temían era perderme, porque creían que si me contaban la verdad, los alejaría de mi vida. Así que continuaron mintiéndome y sintiéndose culpables por ello. Incluso recientemente, cuando me presionaron para reconciliarme con Carol, lo hicieron porque ya no querían ocultar su amistad y apoyo hacia los padres de Carol. Me pidieron perdón repetidamente por sus palabras, y reconocieron que no tenían derecho a sugerirme eso, conociendo lo que había experimentado. Aceptaron que era decisión mía si quería perdonar a Carol o no. Aprecio que al menos intentaran disculparse y salvar nuestra relación. Me alegra que finalmente me hayan revelado la verdad sobre todo.
Sin embargo, todavía necesito tiempo para procesar esto y aceptar lo ocurrido antes de decidir si deseo mantenerlos en mi vida. He atravesado numerosas dificultades, y ellos no han estado en mi posición. No comprenden lo terrible que se siente ser traicionada por las personas que amas, no solo una vez, sino repetidamente. Ellos parecieron entender mi perspectiva. Me dijeron que podía tomarme el tiempo necesario y que esperarían mi respuesta. Ahora, eso es exactamente lo que haré. Intentaré reflexionar sobre todo y ver qué sucede. Actualización 3. Han transcurrido algunos días desde mi última actualización, y aunque no he logrado tomar una decisión respecto a mis padres, he recibido varios mensajes de los padres de Carol. Durante 6 años no he mantenido ninguna comunicación con ellos. No es que los culpara directamente, pero son sus padres y sabía de qué lado se posicionarían. Evidentemente, después de todo lo sucedido, resultaría muy incómodo para cualquiera de nosotros comunicarnos con el otro, así que simplemente nos evitamos mutuamente. Me enviaron algunos mensajes expresando que nunca se habían disculpado adecuadamente por los acontecimientos pasados, pero que ahora deseaban hacerlo. También reconocían que tal vez no les correspondía disculparse por las acciones de su hija, pero como padres, se sentían parcialmente responsables. Porque, independientemente de cuánto maduren los hijos, al final, sus acciones reflejan en cierta medida la educación recibida de sus padres. Al menos, eso es lo que ellos creen. Eso fue lo que manifestaron. Durante mucho tiempo, no se acercaron a mí porque sentían que no merecían hablarme después de todo lo que había hecho su hija. Carol prácticamente destruyó un matrimonio, y aunque definitivamente también fue responsabilidad de mi esposo, no podían negar la participación de Carol en ello. Si él me hubiera sido infiel con ella, podría haberme engañado con cualquier otra persona también, pero el hecho es que fue Carol quien arruinó mi matrimonio, y eso es algo que nunca podrán modificar, sin importar cuánto me pidan perdón. Pero ahora, independientemente de si acepto sus disculpas o no, o si les corresponde disculparse o no, simplemente querían hacerme saber que lamentaban profundamente todo lo que salió mal. Más aún, lamentaban haber contribuido a que mis padres me ocultaran la verdad. Como si no hubieran causado ya suficiente daño en mi vida, no tenían derecho a colocar a mis padres en una posición donde tuvieran que mentirme. Querían disculparse por eso también, además de todo lo demás. Reconocieron que habían obligado a mis padres a convertirse en cómplices de mentiras, y que incluso habían colaborado en mantener la apariencia junto con ellos. Por todo eso, expresaban un sincero arrepentimiento. Admitieron que, aunque ellos también habían sufrido por culpa de Carol, yo tuve que soportar mucho más por culpa de todos ellos. No importaba cuánto me pidieran perdón, había muy poco que pudieran hacer para cambiar lo ocurrido. Pero aún así, sentían que debían disculparse, y por ese motivo me enviaron este mensaje. Esperaban que pudiera encontrar en mi corazón la capacidad de perdonarlos, aunque fuera por última vez. Probablemente releí su mensaje unas 30 veces en las últimas horas, y realmente no sé qué pensar al respecto. Una cosa está clara, esta situación no era tan simple. No es blanco o negro como siempre había considerado. Aunque nada cambiará el hecho de que yo fui quien más sufrió, tampoco se puede negar que otras personas también han tenido que enfrentar sus propias dificultades. No sé qué decir. No es que no sienta compasión por ellos, la siento. Por culpa de Carol, sus padres también tuvieron que sufrir, y sé que son buenas personas. No merecían esto, pero yo también soy una buena persona. Yo tampoco lo merecía. Así que es una situación extremadamente confusa. Si ya estaba lo suficientemente confundida antes, este mensaje ha complicado aún más llegar a una conclusión sobre lo que deseo hacer. Actualización 4. Han transcurrido varias semanas desde mi última actualización, y hasta hace poco, había estado evitando a todos. Necesitaba espacio y tiempo para reflexionar sobre todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Fue demasiada información para procesar en un período tan breve, especialmente todo lo que supe sobre mis padres, así que necesitaba tiempo, y no quería apresurarme a tomar decisiones. He estado considerando qué hacer respecto a mis tíos, y qué hacer con mis padres, principalmente, ya que en cuanto a mi prima tengo absolutamente claro que no deseo volver a relacionarme con ella, y eso es innegociable. Respecto a mis tíos, he decidido perdonarlos, por expresarlo de alguna manera. No es exactamente perdonarlos, pero he decidido no guardar ningún tipo de resentimiento hacia ellos. Les he escrito para informarles que estamos en buenos términos, pero que no esperen que nuestra relación sea cercana. Continúan siendo los padres de mi prima, y no voy a pretender que rompan lazos con su hija por mí. Por eso, mantenemos una relación cordial pero distante. Ellos me agradecieron por responder, porque es lo único que esperaban de mí. Comprenden mi dolor, y entienden que prefiera mantenerme alejada de mi prima. Así que eso concluye mi situación con mis tíos. Pero respecto a mis padres,
la situación es completamente diferente. Ellos actuaron deliberadamente para lastimarme, me ocultaron información durante años, e intentaron manipularme para que asistiera a una boda, donde no tenía ningún propósito. Resulta mucho más difícil perdonar esto. Les he comunicado que permanecerán bloqueados, y agradecería que no intentaran presentarse en mi domicilio nuevamente sin invitación. En realidad, que no se presenten de ninguna manera, porque no obtendrán ninguna invitación. Desconozco cuántas personas estarán de acuerdo con mi decisión de alejar a mis padres de mi vida, pero es lo que siento actualmente. Y ahora que me he liberado de este drama, mi vida ha recuperado considerable tiempo libre. Tiempo que emplearé para ir de compras y seleccionar un elegante vestido para asistir a la boda de mi prima. Lo siento, necesitaba hacer una broma para aliviar tanto drama que han introducido mis padres en mi existencia. Mi prima está completamente equivocada si cree que asistiré a su boda, y más aún si piensa que seré su dama de honor. La única razón para aceptar sería para estrellar su rostro contra el pastel. Pero no invertiría en un boleto de avión para eso, y no gastaría mi tiempo aunque ella financiara el boleto. Siento que estoy desperdiciando energía al escribir algo relacionado con ella, no lo merece. Pero al menos es preferible a las otras alternativas. Actualización 5. No considero esto como desperdiciar mis palabras en mi prima, porque lo veo como una inversión. Una inversión que ha dado frutos al alegrarme el día. Mi vestido para la boda de mi prima tendrá que esperar otra celebración para ser utilizado. Pero lo importante aquí no es que se haya cancelado la boda, sino cómo ocurrió. Mis tíos han realizado algo que considero superior a las acciones de mis padres. Conversaron con el prometido de mi prima y le revelaron lo sucedido conmigo hace algunos años. No estaban seguros de si él conocía la situación, pero a juzgar por su reacción, desconocía completamente los hechos. No pretendían cancelar la boda, pero querían que él dispusiera de toda la información porque nunca aprobaron ese comportamiento de su hija. Su prometido canceló todos los preparativos, porque no deseaba casarse con alguien que había sido infiel. Considero que ha sido una decisión muy sensata, porque quien ha actuado incorrectamente una vez podría repetirlo en el futuro. Ahora debería expresar que el prometido de mi prima es una excelente persona, cuánto lo admiro, y que representa una figura ejemplar que todos deberían imitar. Pero antes de que extraigan conclusiones, permítanme relatarles lo que sucedió posteriormente. He mantenido cierta comunicación con mis tíos últimamente, ya que lo que impedía esta relación era mi prima. Pero ella ha dejado de hablarles después de sus acciones, aunque creo que no han sido los responsables negativos en esta historia. Me han compartido algunos detalles significativos sobre el ex prometido de mi prima. Después de algunas semanas, no puedo precisar cuántas, él comenzó a relacionarse con una de las amigas de mi prima. Y no lo estoy afirmando yo, sino que mis tíos son quienes han sugerido que quizás, tal vez, el prometido no estaba siendo completamente fiel. Tiene sentido, deseas que tu pareja sea leal, pero las reglas se flexibilizan cuando se trata de ti mismo. Solo puedo pensar que las personas afines se atraen naturalmente. Y la amiga probablemente no sea muy diferente a él o a mi prima, solo que ha conseguido quedarse con el premio mayor, si es que podemos llamar premio al ex prometido de mi prima. Sin embargo, reconozco mi falta de objetividad en este asunto. Haberle causado tal situación a mi prima suma algunos puntos positivos para mí, aunque comprendo que no es correcto. Pero, tratándose de mi prima, cierta dosis de infidelidad parece justificada, ¿no creen? No puedo evitar pensar en mis padres tampoco, porque deterioraron su relación con su hija por una boda que finalmente no se realizará. ¿Qué sigue? ¿Invertir en tulipanes?